Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada, nuestra casa de ideas, y continuamos con nuestro programa este 31 de octubre. Llega la hora de analizar, repasar, espacio dedicado a hablar de política, Elena Natalia, de política, porque política hacemos todos al caminar, como decía el rally. Y decíamos ahí en el bloque de actualidad que se había cumplido un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Y, y bueno, no vamos a hablar más sin antes darle la bienvenida, de recibirla en este Pensar en Nada del día de hoy, a la concejala de Merlo, Soledad Peralta, a quien ya tenemos en contacto y saludamos. Buenos días, Soledad, te saludamos, Elena y Diego, ¿cómo estás? Hola Ele, hola Diego, ¿cómo están? Un placer siempre participar del programa y poder en esta oportunidad charlar un poquito sobre Néstor y bueno, y de las cosas que podemos ahí analizar en relación a la figura de Néstor en este contexto, ¿no? Y a esta coyuntura. Hola Sole, buen día. También contentos de acá de recibirte. Hace bastante que no hablamos y bueno, estamos Sí. ansiosos ahí de saber cómo fue el acto, ¿no? Porque hubo un acto muy importante en el Club Deportivo Morón, por lo que supimos. Sí, sí, hubo un acto muy peronista, bien peronista, como nos gusta. Un acto muy masivo, muy militante. Eh, la verdad que fue realmente algo que necesitábamos muchos militantes y muchas compañeras y compañeros. Necesitábamos un poco esa inyección de energía y sobre todo el contenido que tuvo ese acto también fue, digamos, parte de esa energía con la que todos nos fuimos de ese lugar. Realmente era necesario que el 27 de octubre, un día en el que recordamos y homenajeamos a nuestro querido Néstor, se diera, digamos, un mensaje tan contundente por parte del presidente en torno a la cuestión del FMI, de la deuda que contrajeron algunos que hoy están dándonos clases, cátedra de cómo gobernar, de cómo manejar la economía y demás. Bueno, ahí Alberto, siendo tajante en algunas cuestiones y contundente, con esta cuestión de no vamos a cerrar ningún acuerdo que perjudique a los argentinos, no vamos a hacer ningún tipo de acuerdo, y todo en el contexto del acto en el que reivindicábamos la figura de Néstor y recordábamos y homenajeábamos a Néstor eh, como guía y como ejemplo de cómo actuar frente a los intereses extranjeros en torno a las cuestiones de la soberanía de nuestro país, de la posibilidad de crecimiento, ¿no? Ahí un poco el eslogan principal tenía que ver con esta famosa frase de Néstor de primero se crece, después se paga, y un poco Alberto fue en esa misma línea y con todo el arco político ahí del Frente de Todos apoyándolo. Obviamente Cristina no participó porque ella en general no suele participar de actos masivos ni de ningún tipo de evento el 27 de octubre, pero estuvo toda su militancia, estuvieron todos los compañeros y compañeras que conforman el Frente de Todos, así que realmente fue un acto muy necesario, que yo personalmente lo sentí como el cierre de muchas discusiones y el comienzo de otras nuevas. Bienvenida a las discusiones al frente, también eh, el resultado de las PASO hizo que de alguna manera se generaran muchos debates internos hacia adentro del frente y me parece que es muy sano para la democracia y sobre todo para la política, que todos podamos ir posicionándonos en torno a diferentes cuestiones que hacen, digamos, a la política con mayúscula, ¿no? Así que realmente un acto para mencionarlo como uno de los hechos políticos más importantes de las últimas semanas, luego del resultado de las PASO. Ujú. Sole, vos decías esto, fue un acto muy importante para la militancia, para que abrió discusiones. Me parece que una de las cosas que uno puede
recordar o valorar de la aparición, no de la aparición, porque en realidad ya venía haciendo política, militancia desde muchos años antes, pero en el plano nacional aparece, digamos, en el año 2003, y me parece que algo de lo que trae, de lo que no podemos dejar de recordar, es que hasta determinado momento había como un desenamoramiento de la política en general, y la aparición del kirchnerismo hizo como volver a hablar de política en otro contexto. Apareció la juventud, que hasta ese momento no había. Eh, Veníamos hablando en los 90 de la falta de representatividad de las instituciones, y esta participación hizo que sectores de distintos partidos, no solamente del Partido Justicialista, se acercaran nuevamente a la militancia, sobre todo los sectores progresistas. Me viene también en mente vos recordás, hay una frase relacionada con no se puede pagar si no se puede crecer. Bueno, también dijo, no pueden, o Máximo dijo, no pueden pagar los muertos, pero también él dijo, seamos Los muertos no transgresores. pagan, sí. Y claro, y dijo, seamos transgresores, y claramente era una convocatoria a la juventud, y bienvenido esto, ¿no? De que se pueda hablar, que se pueda participar, que se pueda discutir, como decías vos, entre compañeros, cerrar cosas, abrir nuevas cosas, porque también esa vieja política de no se puede hablar, no se puede decir, hay que nada más seguir, hace mal a la política, ¿no? Hace mal cerrar los debates, sino que está bueno abrirlos y discutirlos, ¿no? No sé si tenés alguna otra frase o algún otro recuerdo que te signifique para vos la aparición de Néstor en la política de nuestro país. Sí, por supuesto, de Néstor hay muchísimo para decir. Es un personaje tan completo de la historia, un prócer que lo podemos pensar desde diferentes dimensiones, ¿no? Yo siempre trato de no ser autorreferencial, pero siempre me gusta contar que yo formo parte de esa generación que en los 90 abonaba al discurso antipolítico, ¿no? Desde la juventud, desde esta cosa más de rebeldía y demás, pero que era el contexto y que era la sensación de la época a partir de, obviamente, lo que sucedía en torno a las cuestiones políticas y en torno a las cuestiones de gobierno, ¿no? Nos gobernaron personas realmente nefastas durante los 90 y creo que, bueno, muchos años antes también, tuvimos ahí como muchos argumentos para estar en contra de la política en su momento, porque hubo, digamos, todo un trabajo de muchos sectores de poder para que ese discurso antipolítico cale tan profundamente en la sociedad. Pero ahí me gusta mucho, a mí me gustó mucho el libro del Topo Devoto, que dice que Néstor fue el hombre que lo cambió todo, y realmente me gusta reivindicarlo desde ese lugar, como él vino a dar vuelta todo tal cual venía funcionando para los intereses del poder económico concentrado, ¿no? Y él vino de alguna manera a recuperar la política. Yo creo que de todas las cosas que hizo Néstor, obviamente la que uno interpreta por una cuestión, si se quiere, subjetiva, es la recuperación de la política, porque muchos y muchas nos sumamos a la política, y hoy por hoy yo no puedo hablar, digamos, de otra cosa que no sea de reivindicar la política y de la militancia como la herramienta de transformación de los pueblos, la herramienta de transformación de la realidad. Y eso lo podemos decir con total orgullo y con total convicción, porque hubo un hombre en la Argentina que vino no a convencernos, sino a demostrarnos que es posible desde la política y desde la militancia construir una sociedad más justa. Por supuesto que esa construcción no es una construcción sin conflicto, es una construcción que de alguna manera pone en discusión ciertos intereses, pone en discusión cuestiones de clase, pone en discusión muchísimas cuestiones que hacen, digamos, a la vida política, y nos pone a nosotros y a nosotras, los vecinos, los ciudadanos, como quiera, el pueblo,
como la centralidad de la discusión. Me parece que el valor de Néstor es el valor de recuperar la política y de hacer de la política esa palabra, como decía hace un rato, con mayúscula y no esa cosa denigrada que nos hicieron creer a muchos y a muchas, que era, digamos, de alguna manera, bueno, eso que nos oprimía y que nos quitaba libertades. Y lo digo en esos términos porque hoy por hoy se está dando también esta discusión. Digo, algunos sectores liberales han calado en algunos sectores de nuestra sociedad, en algunos jóvenes y demás, como intentando, de alguna manera, en un contexto obviamente de encierro, de cuarentena y de restricciones, imponernos un discurso de un liberalismo que de alguna manera no tiene nada que ver con las libertades que nosotros promovemos, ¿no? Y entonces ahí, digamos, muchos jóvenes han optado, digamos, por identificarse, porque, digo, algunos han hecho un trabajito en torno a esta cuestión de representación, obviamente, siempre están ahí como viendo en qué pueden entrarle a la sociedad, en la confusión y en el dolor de la sociedad, ¿no? Obviamente que, por supuesto, hay dificultades en torno a gobernar en un contexto como el que se gobernó los últimos 2 años, pero bueno, también estamos con este tipo de discusiones hacia adentro del frente y de cara a la sociedad, y ahí la figura de Néstor cobra total relevancia. La figura de Néstor, creo que desde que fueron las PASO hasta el día de hoy, estamos reivindicando su figura en torno a cómo él sale en el 2003, nos saca a flote como país, nos devuelve la dignidad, nos devuelve la posibilidad de sentirnos orgullosos de ser argentinos, otra cosa que me parece que es como producto de Néstor. Bueno, tantas cosas que se pueden decir en relación a él, pero me parece que hoy por hoy la discusión, esto de que mucha gente no fue a votar, que mucha gente está enojada con la política y demás, fue un trabajo que fueron haciendo algunos sectores que hacen negocio con eso, y nosotros hoy por hoy, la figura de Néstor viene a recordarnos que es la política nuestra herramienta y que es la política la que de alguna manera nos puede sacar de situaciones complejas. Entonces, hoy por hoy la figura de Néstor cobra absoluta relevancia. Creo que es una figura central que hay que reivindicar y que hay que debatir y que hay que charlar y que hay que analizar en toda su complejidad y todas sus dimensiones, porque Néstor es el Néstor del 2009 perdiendo la elección, Néstor es el Néstor del 2003 llegando y a 48 horas de asumir yendo a Entre Ríos. Néstor es un personaje de la historia pero tan rico en torno a todo lo que hizo en tan corto tiempo. Yo escuchaba el otro día un compañero que decía, Néstor gana con el 22% de los votos, no gana, pierde en realidad, y después Menem no se presenta y llega al poder con ese poder tan acotado en términos de representación, con el 22% de los votos, y dicen, a Néstor le dieron una aceituna y con la aceituna hizo desayuno, merienda, almuerzo y cena. Supo aprovechar, es como, eso es un militante de verdad, ¿no? Se preparó, hizo todo el camino, remó, llegó, y cuando llegó no dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y creo que eso el pueblo no lo olvida, y creo que eso el pueblo no lo va a olvidar nunca, ¿no? Por eso hoy lo vemos en las paredes, por eso hoy lo vemos tatuado en tantos jóvenes. Sole, y bueno, y teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo se da el movimiento GPS, digamos? ¿Cómo se recalcula la jugada, teniendo en cuenta que estamos a 2 semanas de las elecciones generales? ¿Qué movida o qué esperás vos o qué espera el movimiento que pase en estos 15 días de cara a las elecciones? No, yo creo que ahí hubo mucha reflexión en torno a los resultados de las PASO. Creo que también hubo una situación
de hartazgo de mucha gente o desinterés y otras cuestiones que hicieron, digamos, que se participe muchísimo menos del proceso electoral. Creemos que en esta próxima elección ese porcentaje de personas que no se presentaron a votar lo van a hacer. Independientemente de a quién voten, nosotros creemos que es importante fortalecer la democracia y la participación política por sobre todas las cosas. Después, por supuesto, nuestras discusiones y las discusiones de cara a la sociedad. Me parece que se tomó nota del resultado, me parece que hubo mucha reflexión en torno a estas cuestiones, también hubo debates que casi, o sea, es imposible que no sean públicos porque somos un frente tan diverso que coexistimos dentro tantas miradas de la realidad diversa que es imposible que no se traslade de alguna manera nuestras discusiones internas hacia afuera. Ahora, lo cierto es que nuestro principal interés y nuestro principal enfoque está puesto en lo que sucede con la gente, en lo que sucede en la sociedad. Hemos estado durante todos estos años en las calles, durante la primera pandemia que fue el macrismo y en la segunda pandemia que fue la de COVID. Así que eso no se modifica en absoluto. Sí, creemos que es una campaña muy respetuosa, que es una campaña del Frente de Todos muy respetuosa del sufrimiento, del sentir y de las necesidades y de las demandas de la sociedad. Y me parece que vamos a revertir el resultado en tanto y en cuanto sigamos por este camino de cercanía, de poder romper también, digamos, con el aislamiento, y no lo digo en términos sanitarios, sino también lo digo en términos sociales, ¿no? De poder empezar a juntarnos mucho más, a debatir, a construir. Hoy por hoy, digamos, la campaña es una campaña cara a cara, es una campaña de charla y sobre todo de escucha a los vecinos, a las vecinas, en torno a sus necesidades, a sus demandas, y un poco nosotros, por supuesto, llevando nuestra propuesta, que no es más que la propuesta y la plataforma del 2019, que es de alguna manera que nos pueda poder construir entre todos, todas y todes un país más justo, más igualitario, con oportunidades, con trabajo. Y hoy se habla mucho del futuro. Yo creo que no hay posibilidad de futuro en un proyecto político como el que nos propone Juntos, que es un proyecto político para una minoría, que ya sabemos cómo han gobernado. Yo creo que a esta altura de las circunstancias me parece que está bastante claro quiénes gobiernan para el pueblo y quiénes gobiernan para otros intereses. Creo que la responsabilidad de alguna manera de revertir estas cuestiones están todos y todas los que conformamos el frente y quienes tenemos que de alguna manera, y sobre todo quienes tenemos responsabilidades institucionales, así que, y por supuesto militantes, así que me parece que bueno, que siempre son momentos para reflexionar cuando se pierde una elección, pero creemos que tenemos la fuerza para revertirlo y sobre todo tenemos el proyecto político que realmente puede avanzar en torno a todas estas cuestiones, ¿no? Bueno. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Sole, Mucha cosa fue. Como siempre, muy lindo hablar con vos, así que nos quedamos contentos y con muchas cosas para seguir pensando para adelante. Reflexionando. Bueno, ¿sabes qué? Mira, muchísimas gracias por... Sí. no, te tiro, ya que estamos acá, porque nos venimos quejando yo me vengo quejando, hace rato y lo tirábamos el otro día hablando de ESI con algunos especialistas profesionales, de que Sí. haya spots y distintas cosas a nivel también institucionales, ¿no? Sobre ESI. Una de las cosas que decíamos, Sí. bueno, tendría que ser política pública, por ejemplo, que aparezcan spots en los programas, en los partidos de fútbol, de la selección, de Boca River, como en algún momento había publicidad, propaganda oficial sobre determinados temas. Nada, también a nivel nacional, provincial, municipal. Se lo tiro a ver si puede salir algún proyecto también Sí. para que aparezca más y mejor Sí. por distintos lugares y bueno, y Sí, así tal cual. tratar de que
que sea más integral también, no Sí. nada más en... Sí, por supuesto, porque además tengo la firme convicción de que es esencial que la ESI se practique, que la ESI se enseñe, que se conozca, que de alguna manera todos y todas estén en temas, sobre todo porque estamos viviendo en una sociedad, bueno, Elena es la experta en el tema, ¿no? es mi guía en muchas cuestiones, ¿no? Así que lo que quiero decir con esto es, me parece que todos y todas nos tenemos que comprometer, sobre todo quienes estamos con responsabilidades institucionales. Me comprometo, por supuesto, a trabajar en torno a estas cuestiones. Si tienen propuestas concretas, los vecinas que nos están escuchando, o las compañeras que estén trabajando sobre la temática, para poder avanzar en torno a mayores políticas públicas para poder de alguna manera construir una sociedad más igualitaria, con menos discriminación, y bueno, y evitar, porque la ESI es esencial, porque la ESI evita abusos, porque la ESI es de alguna manera la educación que necesitan nuestros niños, niñas y niñas para poder vivir para poder construir una sociedad mejor, porque nosotros y nosotras sabemos lo que es sufrir un montón de vejaciones y de situaciones violentas que no queremos para la sociedad. Entonces me parece que está bueno lo que me tiran como propuesta, y bueno, y los invito también a que lo charlemos. Buenísimo. Acercamos el proyecto. Sí. Bueno, gracias, Sol. Sí, lo seguimos hablando, dale. Bueno, chau, chau, abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Soledad Peralta, concejala del Honorable Consejo Deliberante. Eso es honorable, después lo charlamos también. Me voy a poner malo con todos los consejos deliberantes. Sí. Bueno, pero concejala de Merlo acá del Consejo Deliberante. Y bueno, hoy hablando repasando esta agenda política. Nos vamos, Elena Natalia, cerramos este espacio, esta columna de política del día de hoy. Estamos levemente atrasados, así que nos salteamos por ahora el tema musical, nos vamos a la tanda y comenzamos en segundos, en minutos nada más, la mateada hoy con Vicky Aguilera y un invitado que nos va a hablar sobre la Feria del Libro de Merlo. No te muevas, ya volvemos con más Pensar en Nada.